En la fría mañana del 3 de octubre de 2021, la tranquila comunidad de Ridgewood, Oregón, un pequeño pueblo rodeado de altos abetos y envuelto en una neblina ondulante, despertó con un descubrimiento inquietante. A las 7:15 de la mañana, justo cuando la primera luz del alba comenzaba a reflejarse en el lago Silver Pine, un pescador local, Tim Jenkins, recorría el sendero de tierra hacia su lugar favorito para pescar. El aire estaba húmedo y pesado, con un leve aroma a musgo y agua estancada, mientras sus botas chapoteaban suavemente en el suelo lodoso. Tim, quien llevaba años frecuentando este lugar por su tranquilidad, notó algo extraño. Un BMW blanco estacionado de manera extraña, cerca de la línea de árboles. Su superficie impecable estaba cubierta de suciedad y hojas húmedas. El vehículo parecía parcialmente oculto, como si alguien hubiera intentado apresuradamente disimularlo con ramas caídas, pero estaba claro para Tim que ese coche no pertenecía a ese lugar. Ridgewood no era el tipo de pueblo donde los coches se abandonaban en el bosque. Mientras se acercaba con cautela, sosteniendo su caja de pesca, Tim notó que la puerta del conductor estaba entreabierta. El borde de la puerta pendía abierta como una boca que gime, y algo en el estómago de Tim le dijo que debía retroceder. Sin embargo, la curiosidad, o quizá un creciente sentido de temor, lo empujó a seguir adelante. Miró a través del parabrisas, su aliento empañando el cristal, y se congeló. Dentro del coche, el cuerpo de una joven estaba desplomado de manera incómoda sobre la consola central, su torso inclinado hacia adelante, su rostro parcialmente cubierto por mechones de cabello oscuro, ligeramente girado hacia el asiento del pasajero, con una expresión inquietantemente serena. Vestía un elegante pero arrugado vestido negro, cuyo dobladillo rozaba sus rodillas. Su maquillaje, aunque mayormente intacto, estaba levemente corrido bajo los ojos, como si hubiera llorado o limpiado sus lágrimas. Su lápiz labial de un rojo profundo estaba ligeramente manchado en la comisura de los labios, y su piel pálida, como la porcelana, contrastaba marcadamente con el interior oscuro del coche. No solo su apariencia impactó a Tim, sino también los detalles, los débiles moretones alrededor de sus muñecas, como huellas digitales marcadas con fuerza, y los pequeños rasguños en sus palmas y nudillos, como si hubiera arañado algo o alguien en sus últimos momentos. Además, tenía una herida profunda pero limpia en la sien que hacía tiempo había dejado de sangrar. En el suelo, bajo el asiento del pasajero, yacían los restos destrozados de un teléfono inteligente, reflejando débilmente la tenue luz del amanecer. La pantalla, resquebrajada como una tela de araña, parecía haber sido destrozada. Deliberadamente, Tim retrocedió tambaleándose desde el coche, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. A duras penas logró sacar su teléfono y marcó el 911, su voz temblorosa mientras relataba lo que había encontrado. En menos de una hora, el departamento de policía de Ridgewood llegó al lugar, liderado por la experimentada detective Maria Davidson. La escena fue inmediatamente acordonada, la cinta amarilla ondeando ligeramente al viento, mientras los oficiales peinaban el área en busca de pistas. Los fotógrafos capturaron cada ángulo, la puerta entreabierta, el teléfono destrozado, las pequeñas gotas de sangre seca que manchaban la consola cerca del cuerpo. La víctima fue identificada rápidamente como Sierra Blake, una mujer de 29 años que había llegado recientemente a Ridgewood hacía apenas unos meses. En vida, Sierra había sido algo enigmática. Era hermosa, con una presencia que perduraba mucho después de que abandonara una habitación. Pero para la mayoría de los habitantes del pueblo, seguía siendo una desconocida. Su estilo de vida glamuroso, evidente en su Instagram con más de 40 seguidores, parecía incongruente con el tranquilo pueblo que había elegido como hogar. En las redes sociales, la vida de Sierra parecía perfecta. Fotos impecables de playas exóticas,
comidas lujosas y ropa de diseñador bajo una iluminación cuidadosamente seleccionada. Publicaba mensajes bien elaborados sobre ambición, éxito y la belleza de la vida, siempre proyectando confianza y satisfacción. Sin embargo, nadie en Ridgewood podía explicar por qué había elegido ese pequeño pueblo, tan lejos del glamour que parecía desear. Sierra había alquilado un moderno loft en el revitalizado centro del pueblo, y salvo por algunas apariciones ocasionales en la cafetería o la librería local, mantenía un perfil bajo. Aquellos que se cruzaron con ella la describieron como amable pero distante, educada pero reservada. Estaba claro que no había venido para hacer amigos. Para algunos, Sierra era intrigante, para otros, un rompecabezas que no encajaba del todo. Y ahora era una víctima de asesinato, dejando al pueblo conmocionado y a la detective Davidson con más preguntas que respuestas. El equipo forense trabajó rápidamente documentando la escena. Davidson tomó nota de la posición del coche, lo suficientemente oculto como para sugerir intención, pero dejado con descuido, como si el perpetrador hubiera huido en paz. La puerta abierta, el teléfono destrozado y los moretones hablaban de un enfrentamiento, pero no había señales de una lucha prolongada. La autopsia, completada ese mismo día, confirmó la causa de muerte. Un traumatismo contundente en la sien, probablemente causado por un solo golpe preciso. Sin embargo, algo en las lesiones inquietaba al forense. Aunque la herida en la cabeza fue fatal, no había indicios de heridas defensivas, ni uñas rotas, ni rasguños profundos en el atacante. Era como si Sierra no hubiera visto el golpe venir o no hubiera ofrecido resistencia. Este detalle perturbó a Davidson. No hablaba de una pelea caótica, sino de algo más deliberado, un acto calculado de violencia. A medida que la investigación comenzaba a desentrañar las capas de la vida de Sierra, la detective Davidson y su equipo descubrirían una verdad mucho más oscura de lo que imaginaban. Detrás de las fotos cuidadosamente seleccionadas y las sonrisas pulidas, había una mujer enredada en secretos y engaños, y un pueblo a punto de darse cuenta de que algunas máscaras ocultan monstruos que acechan a plena vista. Brian Morgan siempre había sido un hombre que existía en los márgenes. A sus 35 años, era la definición perfecta de confiable, puntual, diligente y metódico, hasta el punto de la monotonía. Asesor financiero en la sucursal de un banco regional en Ridgewood, Brian pasaba sus días inmerso en balances, carteras de clientes y proyecciones de inversión. Sus compañeros de trabajo confiaban en él sin cuestionamientos, pero nadie lo conocía realmente. Era el hombre que se quedaba tarde sin quejarse, que llegaba temprano y preparado a las reuniones, y que siempre asentía educadamente durante las conversaciones de oficina, sin aportar nada propio. La vida de Brian estaba cuidadosamente estructurada, cada día encajando con el siguiente como piezas de un rompecabezas sin espacios vacíos. Se levantaba a las 6 de la mañana en punto, preparaba su café negro con una cucharadita de azúcar solo los fines de semana, y revisaba los mercados mientras el resto del pueblo aún dormía. Su gran sedán gris lo llevaba por la misma ruta al trabajo cada mañana, siempre a tiempo, y sus tardes eran un reflejo de previsibilidad, una cena solitaria en su impecable apartamento de un dormitorio, usualmente comida a domicilio de 3 lugares que rotaba, seguida de 1 hora en el gimnasio y algo de lectura de noticias financieras, antes de apagar las luces exactamente a las 10:30 de la noche. Para la mayoría, Brian era poco destacable. No era desagradable, pero tampoco particularmente querido. Su actitud reservada daba la impresión de alguien satisfecho con la soledad. Cuando Brian conoció a Sierra,
Parecía que ella venía de un mundo completamente diferente al suyo. La había visto en un evento corporativo, radiante sin esfuerzo, en medio de la sala. Su vestido verde brillaba bajo las lámparas de araña, y su risa resonaba entre el murmullo de las conversaciones forzadas. Brian no tenía intención de acercarse a ella, nunca lo hacía en lugares como ese, pero Sierra lo había notado allí, en un rincón, aferrado a su bebida como si fuera un salvavidas, y cruzó la sala para hablar con él. Por primera vez en años, Brian se sintió visto. La energía de Sierra era magnética, su encanto desarmante. Donde Brian veía incertidumbre, Sierra veía aventura, donde él vivía dentro de límites. Ella los cruzaba despreocupada. Mientras Sierra traía color y caos a su vida, Brian le ofrecía la estabilidad que ella decía necesitar. Y para los demás eran una pareja improbable. El asesor financiero reservado y la glamurosa recién llegada, cuyo mundo parecía girar en torno a Instagram. Pero a Brian no le importaba. Por primera vez en años, se sentía un participante en la vida, no un espectador. Conforme su relación profundizaba, también lo hacían las dudas. Todo comenzó con cosas pequeñas, llamadas perdidas, explicaciones a medias sobre noches tardías, menciones vagas de oportunidades de negocio. Las historias de Sierra no siempre cuadraban, pero Brian apartó las molestias, convenciéndose de que sus sospechas eran producto de su propia inseguridad. Ahora, con Sierra muerta, el foco de atención se dirigió rápida y despiadadamente hacia Brian. Él era el novio, la persona más cercana a la víctima, el que más tenía que perder. Su carácter reservado, antes visto como un rasgo entrañable, se convirtió en objeto de escrutinio. Su coartada tambaleante, una noche conduciendo para despejar su mente tras una discusión con Sierra, no le ayudó. La detective María Davidson había visto hombres como Brian antes, reservados, tensos, aparentemente inofensivos, hasta que algo en ellos estallaba. Sobre el papel, Brian encajaba en el perfil de alguien que podría cometer un acto pasional. El novio reprimido, traicionado o empujado al límite. Los moretones en las muñecas de Sierra y el teléfono destrozado insinuaban una confrontación que se había descontrolado. Sin embargo, había algo en Brian que no convencía a Davidson. Era emocionalmente inestable, sí, pero su confusión y dolor parecían genuinos. Si él había matado a Sierra, pensó Davidson, no era del tipo que podría ocultarlo bien. Por eso siguió indagando, centrando su atención en los detalles de la vida de Sierra, donde secretos más oscuros esperaban ser descubiertos. Para Brian, las paredes comenzaron a cerrarse. No solo estaba de luto por Sierra, también luchaba por demostrar su inocencia. Su vida, cuidadosamente controlada, se desmoronaba a su alrededor. La mujer que creía conocer había estado ocultando mucho más de lo que jamás pudo imaginar, y el pueblo de Ridgewood estaba a punto de descubrir lo mortales que podían ser esos secretos. Sierra Blake era una mujer que no solo entraba en una habitación, sino que la dominaba. Era el tipo de persona que la gente notaba sin saber exactamente por qué. Tal vez era la seguridad en sus movimientos, la rapidez de su risa, o la manera en que mantenía contacto visual, lo justo para hacer que alguien se sintiera visto. Para sus casi 40 seguidores, Sierra Blake era la encarnación de la inspiración, glamurosa, libre y exitosa. Parecía personificar la perfección moderna, alguien que vivía con audacia y sin disculpas. Pero lo que sus seguidores no sabían era que la vida de Sierra era una construcción, una forma de arte que había perfeccionado con el tiempo, donde la realidad quedaba enterrada bajo capas de mentiras filtradas. Detrás del barniz de lujo cuidadosamente curado, Sierra era una mujer impulsada por algo mucho menos romántico.
el control y la supervivencia. Tenía un talento que usaba sin piedad. La habilidad de leer a las personas. Podía detectar inseguridad, soledad o ambición en minutos, y sabía cómo convertirse exactamente en lo que alguien necesitaba ver. Para Brian Morgan, Sierra era suave y vulnerable, una mujer que anhelaba la simplicidad tranquila tras una vida de sueños vacíos. Su habilidad residía en su adaptabilidad. Para Brian, quien vivía una vida de cautela y aislamiento, Sierra se convirtió en la chispa brillante en su monótona existencia. Sabía cómo jugar con sus inseguridades, presentándose como una mujer en busca de estabilidad, alguien cansada del mundo caótico en el que supuestamente había habitado. Sin embargo, para el mundo exterior, Sierra estaba lejos de buscar simplicidad. Mantenía múltiples relaciones al mismo tiempo. Su vida era un delicado acto de equilibrio. Para hombres como Grant, era inalcanzable, misteriosa y glamurosa. El tipo de mujer que siempre parecía estar justo fuera de su alcance. Sierra dejaba que Grant creyera que la estaba persiguiendo, ofreciéndole promesas de exclusividad, mientras lo animaba a colmarla de regalos y oportunidades. Bolsos de lujo, hoteles boutique y cenas extravagantes no eran indulgencias para Sierra, eran herramientas que le decían al mundo que era alguien digna de admiración. Entonces estaba David Cross, un empresario de Ridgewood con aspiraciones de mayor estatus social. David se enorgullecía de su imagen pulida, pero en el fondo era inseguro. Un hombre cuyo éxito había costado su realización personal. Sierra lo vio por lo que era, solitario y vulnerable. Para David, se convirtió en una fuente de inspiración, alguien que lo veía como más que su título o cuenta bancaria. Alimentaba su ego mientras sutilmente extraía lo que necesitaba: conexiones, apoyo financiero e invitaciones que abrían nuevas puertas. Cada relación tenía un propósito, y Sierra mantenía la fachada con una eficiencia escalofriante. Recordaba los detalles importantes: cómo le gustaba el filete a Grant, el apodo de infancia que David había confesado en un momento de vulnerabilidad, y las palabras exactas que usó para describir su miedo a estar solo para siempre. Su encanto era su arma más poderosa, y la manejaba con precisión, siempre cuidando que sus verdades permanecieran fuera de alcance. Pero la vida de Sierra no estaba exenta de grietas. Mantener tantos hilos sin enredarse requería esfuerzo, y con el tiempo su capacidad para sostener las mentiras comenzó a flaquear. Había llamadas nocturnas que no podía explicar, regalos que olvidaba esconder, y relatos que cambiaban ligeramente cuando los repetía. Para un hombre como Brian, cuya naturaleza era observar y analizar, estas inconsistencias se convirtieron en semillas de sospecha. Todo comenzó con pequeños detalles. El teléfono de Sierra siempre estaba boca abajo, su pantalla iluminándose con notificaciones silenciosas. Cuando él preguntaba, ella lo desestimaba con ligereza. Cosas del trabajo, ya sabes cómo es, decía con un tono despreocupado. Había llamadas que atendía desde otra habitación, hablando en voz baja, como si estuviera ocultando algo. Y luego estaban las ausencias, horas sin explicar con excusas vagas sobre reuniones de influencers u oportunidades de negocio. La primera señal de alarma real llegó con una factura de la tarjeta de crédito. Brian la había abierto distraídamente una noche y encontró cargos desconocidos. Un hotel de lujo en Portland, una boutique de ropa con compras por cientos de dólares y un restaurante elegante que ninguno de los dos había visitado. Cuando la confrontó, Sierra se rió, su tono ligero y despreocupado. «Relájate, Brian», dijo apoyándose en la encimera de la cocina. «Son para colaboraciones, te lo dije. Estoy construyendo mi marca. Estas cosas son inversiones». Brian intentó creerle. Quería hacerlo, lo necesitaba, pero la incomodidad lo carcomía.
una sensación de duda que no podía ignorar. La ruptura definitiva llegó una fría noche de principios de octubre. Sierra había dejado su laptop abierta en la mesa del comedor mientras se duchaba, y Brian, sin intención, miró la pantalla. Había un correo electrónico abierto. El asunto parecía inofensivo, pero la última línea lo dejó helado. No puedo esperar a pasar el fin de semana contigo. Con amor, Grant. El nombre resonó de inmediato. Sierra lo había mencionado un par de veces, describiéndolo como un contacto de negocios que dirigía un club nocturno. Pero ese correo no tenía nada que ver con negocios. Brian sintió que el pecho se le apretaba mientras las piezas comenzaban a encajar. Las ausencias, las llamadas nocturnas, los cargos del hotel, todo cobraba sentido ahora. Esa noche, Brian la enfrentó. La fachada de Sierra se derrumbó bajo el peso de las pruebas. Su actitud dulce y tranquila se volvió fría y acusatoria. Lo llamó paranoico. Le dijo que no entendía su mundo, pero Brian lo veía todo con claridad ahora. Las grietas en su máscara, la fría calculadora que se escondía bajo su encanto. Cuando salió del apartamento esa noche, su corazón latía con fuerza. Su mente era un torbellino de ira, confusión y dolor. Esa fue la última vez que la vio con vida. La detective Maria Davidson había manejado casos complejos en sus 20 años en la fuerza, pero el asesinato de Sierra Blake parecía algo completamente diferente. No era la brutalidad del acto, ni las misteriosas circunstancias, lo que lo hacía único, sino las personas involucradas, vidas entretejidas como hilos tensados hasta romperse. Sierra había tejido una red de engaños, y ahora Davidson debía deshacer los nudos uno por uno, con paciencia y precisión. Desde el principio, Brian Morgan parecía el sospechoso lógico, el novio emocionalmente frágil y enojado tras su última confrontación, sin una coartada clara. Cuando lo interrogaron, Brian admitió que había estado conduciendo por Ridgewood hasta altas horas de la noche, su mente en caos, incapaz de procesar la revelación de que Sierra, la mujer que había traído color a su vida, lo había traicionado. Para Davidson, su relato parecía genuino. Sus ojos estaban vacíos de dolor y desconcierto. Sin embargo, una coartada débil seguía siendo débil, y la prensa no tardó en retratar a Brian como un amante despechado llevado al límite. Davidson no estaba convencida. La escena del crimen la inquietaba. La precisión, el coche semioculto, la ausencia de heridas defensivas. Todo era demasiado limpio, demasiado apresurado. Brian Morgan no parecía un hombre capaz de una calculación tan fría. Sí, estaba desmoronándose, pero las piezas no encajaban del todo. El avance llegó con las grabaciones de vigilancia. El equipo de Davidson revisó meticulosamente las imágenes granuladas de negocios locales y cámaras callejeras hasta que finalmente dieron con algo. A las 11:43 de la noche, un SUV negro fue captado entrando a Ridgewood desde la autopista. Su ruta coincidía con el área cerca del lago Silver Pine, donde se había encontrado el cuerpo de Sierra. La matrícula del vehículo se rastreó hasta Grant Ha, el ostentoso dueño de un club nocturno conocido por sus gastos extravagantes y su historial de relaciones volátiles. Davidson actuó de inmediato. Grant fue llevado para ser interrogado. Al principio se mostró arrogante, como un hombre acostumbrado a comprar su salida de los problemas. Siguió su historia. Había estado en Portland por un negocio la noche en que Sierra murió, pero las pruebas contaban otra historia. Las huellas de los neumáticos en la escena coincidían perfectamente con su SUV, y los registros telefónicos lo situaban en Ridgewood en el momento del asesinato. Grant perdió la compostura. Su arrogancia se desmoronó como los restos del teléfono de Sierra bajo el asiento del pasajero. Con una voz rota y baja, confesó. Admitió que había conducido hasta Ridgewood esa noche tras descubrir que Sierra, su Sierra, estaba viendo a otros hombres.
Fue un golpe a su ego que no pudo soportar. Cuando llegó al apartamento de Sierra, ella se negó a dejarlo entrar, así que esperó, siguiéndola en su BMW blanco. En el camino de grava cerca del lago Silver Pine, la confrontó. La discusión se tornó fea. Grant exigió respuestas. ¿Quiénes eran los otros hombres? ¿Por qué le había mentido? Pero Sierra, fiel a su naturaleza manipuladora, no se dobló ante su furia. En cambio, se rió, una risa cruel y cortante que, según Grant, todavía resonaba en su cabeza. Se burló de él, le dijo que no era diferente a los demás, un hombre más que había caído en su acto. En un arrebato de ira ciega, Grant agarró su muñeca, tirándola del coche. Ella intentó liberarse y en el caos su cabeza golpeó el borde de la puerta. El golpe fue súbito y fatal. Al darse cuenta de lo que había hecho, Grant entró en pánico. Intentó ocultar la escena de la mejor manera que pudo, empujando el teléfono bajo el asiento y tratando de disimular el coche con ramas caídas antes de huir a toda velocidad hacia Portland, dejando atrás Ridgewood y a Sierra. En el tribunal, la verdad se desmoronó aún más. Testimonios revelaron la magnitud de las manipulaciones de Sierra. Hombres que alguna vez pensaron que eran especiales, se presentaron, solo para descubrir que habían sido peones en un juego cuidadosamente orquestado. A cada uno le prometió algo diferente: amor, exclusividad, admiración. Grant no fue el único. El empresario de Ridgewood, David Cross, admitió haber financiado las supuestas iniciativas empresariales de Sierra, solo para descubrir que había inventado los acuerdos y se había quedado con el dinero. Otros contaron historias similares de encanto, promesas y la misma fría indiferencia una vez que Sierra conseguía lo que quería. Para Brian Morgan, el juicio fue un ejercicio de claridad dolorosa. Se sentó en la parte trasera de la sala del tribunal, escuchando cómo describían a la mujer que había amado como manipuladora, astuta y cruel. La revelación fue devastadora. Se había enamorado de alguien que nunca existió realmente. Sierra había sido un espejo, reflejando lo que alguien quería ver, y Brian, desesperado por conexión, había creído en su versión de él mismo, el hombre que podía rescatarla de su supuesto pasado. Cuando el juicio concluyó, Grant fue condenado a 25 años por homicidio en segundo grado. Ridgewood, aún tambaleándose por el escándalo, volvió lentamente a su ritmo tranquilo. Pero nada volvió a ser igual. La historia de Sierra Blake se convirtió en una leyenda local. Una advertencia susurrada en cafeterías y mesas de comedor. Un recordatorio de que detrás de las apariencias cuidadosamente curadas, a menudo acecha la oscuridad. La historia de Sierra no fue solo un relato de asesinato, fue una tragedia de confianza rota, ambición egoísta y vidas desmoronadas en la búsqueda de sueños fugaces. Detrás de cada promesa susurrada, detrás de cada sonrisa perfecta, había un vacío, una oscuridad que engulló a todos los que se acercaron demasiado. Al final, todos, Brian, Grant y el propio pueblo de Ridgewood, pagaron el precio.